Nos vamos a nuestro texto del mes, Mateo capítulo 6. Vamos a leer del 9 al 15. Mateo 6 del 9 al 15. Entonces dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Amén. Ok, ahora, otra vez en el texto, veamos por favor las tres peticiones primeras en la oración. La primera es: santificado sea tu nombre. La segunda es: venga tu reino. La tercera: hágase tu voluntad. Esas son las tres dirigidas a Dios mismo. Aquellas peticiones dirigidas a nosotros son las siguientes: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso hemos cubierto ya la anterior semana. La otra es: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la siguiente, ¿cuál es? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Okay? Esas dos vamos a ver ahora. Entonces, la segunda y tercera del segundo grupo, que se relaciona a peticiones en relación a nosotros. Muy bien, entonces dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La segunda petición, que a menudo es una gran causa de dificultad, ¿no? Entonces necesitamos entender a qué se refiere. Digamos, gramaticalmente puede causar alguna impresión distorsionada. Entonces por eso está la enseñanza, ¿no? Entonces, en cuanto a y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, hay dos dificultades principales al respecto. O sea, en relación al entendimiento que debe haber de esta oración. Entonces dice: en primer lugar, hay quienes piensan que no es necesario que un cristiano pida perdón. ¿Okay? Y entre este grupo de personas que piensan que no es necesario que el cristiano le pida a Dios perdón, hay dos grupos también. El primer grupo, este gran grupo, digamos así, dicen que no hay necesidad de pedir perdón porque ya somos justificados por la fe. Ahora, ¿los cristianos ya somos justificados por la fe? ¿Sí o no? Bien. ¿Seguro? Claro que somos justificados. Hermanos, estos son fundamentos. Tenemos que tener certeza de esto. Un cristiano es un justificado delante de Dios por la fe. Muy bien. No hay necesidad de pedir a Dios perdón. Ser justificados por la fe, eso es verdad, y ellos alegan ese hecho para decir que no es necesario pedir perdón. ¿Tienen verdad o no? Y eso vamos a averiguar. Primero, ser justificados por la fe significa que Dios ha tratado ya, tiempo pasado, con nuestros pecados
una vez y para siempre, con un solo sacrificio perfecto e irrepetible. El sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la gran obra de salvación, hermanos, en la cruz. Hace 2000 y pico años. Entonces, nuestros pecados en su totalidad han sido tratados en la persona del Señor Jesucristo. Cuando digo en su totalidad, es todos nuestros pecados, desde el primero hasta el último, desde el primer acto pecaminoso hasta el último, todos han sido tratados en la cruz de Cristo. ¿En favor de quiénes? De los creyentes en Cristo, no de los no creyentes. Un no creyente no tiene esta bendición, que no cree, pues. Bueno, esto es para los creyentes. En segundo lugar, nos ha imputado Dios la justicia de Jesucristo, ¿de acuerdo? Y nos considera y declara justos en Él. O sea que Dios lo que hace con sus hijos, con los cristianos, es declararnos directamente: tú eres justo, eres un hijo de Dios, y un hijo de Dios es alguien justificado. Entonces, el Señor dice en su palabra, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? Que somos hijos de Dios. ¡Qué bendición! Es clave, ¿no? No hay cristiano que no tenga ese testimonio adentro. Está ahí, nos ha dado el Señor ese testimonio. Conclusión entonces, hermanos, ¿qué necesidad tengo de pedir perdón? Dice este primer grupo de los que dicen que no hay que pedir perdón. ¿Qué necesidad? Veamos al otro grupo. El otro grupo comete un error más serio, porque dice: no hay necesidad de pedir perdón debido a que hay una santificación. Nuestra posición como cristianos, dicen estos, es que ya no pecan, son perfectos. Pregunta: ¿somos perfectos? Sí, somos perfectos. Dice, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. O sea, en un aspecto somos perfectos. Ahora, ¿estamos siendo perfeccionados? Sí. Hermanos, hay que conocer el equilibrio de la Escritura siempre. O sea, las sectas siempre vienen con una verdad distorsionada, exagerada, llevada al extremo, y se ignora lo demás. Entonces, la posición de este segundo grupo es que ya no pecan, son perfectos, o sea, somos perfectos, dicen. Y esta es la teoría de la santidad que ellos enseñan, que el pecado ha sido erradicado y que somos perfectos y sin pecado. Es el resumen de la posición de este segundo grupo. ¿Qué responde la Escritura a estas dos personas? Dice así: el Señor dice en respuesta que hemos de confesar nuestros pecados, lo cual no está reñido con la justificación. No por confesar mis pecados a Dios yo estoy dudando o la justificación mía se está debilitando, en absoluto, ¿no? Entonces, de esto está hablando. Veamos un texto en Juan 13, 8 al 10. Miren esta palabra de Cristo que aclara perfectamente esta enseñanza. Juan 13, del 8 al 10. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. ¿Se acuerdan? Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Tienes dónde Pedro, no? Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿De acuerdo? ¿Quién está exceptuado ahí? Judas, perfecto. Judas nunca fue limpiado. Por tanto, no fue perdonado, no fue salvado. Algunos predicadores están diciendo que Judas se salvó, ¿no? Ahora,
Hermanos, solo hay un lavamiento de toda la persona, de todo cristiano, un lavamiento. Y es el lavamiento de nuestra justificación. Acordémonos, es el lavamiento de nuestra justificación. ¿Cuándo? ¿Cuándo aconteció este lavamiento? Cuando fuimos hechos nuevas criaturas. Hermanos, estas son doctrinas hermosas y tienen que estar en nuestra mente todo el tiempo. No puede ser novedad, hay que estar con la Escritura constantemente. El principio de la repetición dice que hemos de ir a la Escritura constantemente. Todo cristiano debe predicar el Evangelio todos los días. ¿A quién primero? A sí mismo. Todos los días. Muy bien, entonces estamos hablando de la justificación, y la justificación implica un lavamiento. ¿Ok? Un lavamiento. Jesús les dice a los discípulos, bueno, a Pedro le dice, ustedes ya están limpios, solamente necesitan lavarse los pies. Veamos, Tito 3:5. En Tito 3:5 dice la Escritura, nos salvó, hablando de Dios, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Miren ese aspecto, hermanos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Si ese hubiera sido el caso, como resultado tendríamos la salvación por obras, pero la salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe. Luego dice, sino por su misericordia. Ahora escuchen esto, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí está, hermanos, el lavamiento. Dice el lavamiento de la regeneración. O sea, la regeneración implica un lavamiento. ¿De qué? De nuestros pecados. Todos han sido lavados. Entonces, por la regeneración fuimos lavados. Todo cristiano ha sido lavado. ¿Será por esto que no es necesario confesar a Dios nuestros pecados? Está mal esa idea, ¿no? Pero aún siendo justificados, los cristianos nos manchamos en el caminar por el mundo. Y necesitamos perdón de los pecados y fallas que a diario cometemos. Necesitamos ¿qué? Perdón. No va en contra de la obra de habernos perdonado nuestros pecados. Simplemente es necesario estar a cuenta con Dios a diario y confesar a Él nuestros pecados. Vamos a ver, 1 Juan 1:9. Sabemos de memoria esto, ¿no? 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la obra continua de la sangre. La sangre ha tenido una obra específica, definitiva, en la cruz, para todos nuestros pecados. Ni uno más está registrado en los libros de los pecados, ni uno solo. Ahora, como pecamos todos los días, necesitamos limpieza continua de los pecados cometidos siendo creyentes. Aquí Juan no está escribiendo a no creyentes, ¿no? En Juan 1:9. O está escribiendo a creyentes solamente, o a no creyentes, a todos. Si ven en sus Biblias, en 1 Juan, a ver, abran por favor. No sé si está en todas las Biblias, pero dice en el encabezamiento, primera carta universal de Juan, ¿sí o no? Primera carta universal de Juan. O sea que la audiencia es universal. Entonces, ¿a quién está hablando Juan en 1 Juan 1:9? ¿A todos los seres humanos o a los cristianos nomás? A los cristianos. ¿Pero por qué dice carta universal de Juan? El universo de cristianos, eso quiere decir. No de seres humanos, el universo de cristianos. Esa es la idea completa. Ahora, ¿quién es el hombre, hermanos amados, que puede orar, perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores? ¿Quién puede tener esa bendición, esa capacidad? Hermanos, el que está en Cristo.
el que por estar en Cristo tiene el derecho de decir Padre nuestro. Nadie más tiene ese derecho entre los seres humanos. ¿Cuál derecho? De decirle a Dios Padre mío. En cuerpo, Padre nuestro. Porque eso solamente es en Cristo. El que está en Cristo tiene a Dios como Padre. El que no está en Cristo no lo tiene. Solo tiene a Dios como Creador y Juez. Nada más. 1 Juan 1:8. Esta aclaración más para el segundo grupo. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué ha dicho este segundo grupo? No hay necesidad de pedir perdón a Dios. Ya no tenemos pecado. Falso. Falso, hermanos. El que dice, o si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tenemos el principio de pecado aún en nuestro interior, en el corazón viejo, en lo que queda de ese corazón antiguo. Es la verdad. No. Para lo otro falta todavía. Cuando no haya relación con el pecado, falta. Eso va a ser desde el día de la glorificación. Entonces, hermanos queridos, vemos cómo la Escritura desbarata esa posición falsa que dice que los creyentes en Cristo no necesitamos pedir perdón a Dios porque ya no pecamos. Eso es falso, descartado. Ahora, para no confundir, vamos a separar dos frases. La primera, el cristiano ya no peca. Eso dice el segundo grupo de los que dicen que ya no hay que pedir perdón a Dios por nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Ya no pecamos. Muy bien. La primera frase es, el cristiano ya no peca. ¿Amén o no amén? No amén, claro. La otra frase es, el cristiano ya no practica el pecado. ¿Verdad o mentira? Verdad. El cristiano no puede practicar el pecado porque la presencia de Dios en él no le permite. Odia el pecado que comete. ¿Cómo va a practicar el pecado? Y aquí lo pone en forma indicativa el apóstol Juan. 1 Juan 3:9. Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, cuidado con este vocablo, y no puede pecar. ¿Puede ser confusión o no? Porque podemos o no podemos pecar. Es contextual nomás. Miren, voy a leer más lento. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuál explicación le damos a la frase y no puede pecar? Parece contradictoria. Simplemente Juan está diciendo, en forma resumida, y no puede practicar el pecado. O sea, no puede pecar en el sentido en el que viene hablando, nada más. ¿Entienden? Eso es todo. Pero no hay contradicción. Pero se entiende eso. ¿Sí? No puede pecar, quiere decir, no puede practicar. De eso estamos hablando. Porque si no, se habría contradicho el propio apóstol Juan. Pero no es eso, ¿no? No se contradice. Vamos a otro texto. 1 Juan 5:18. Qué hermoso es esto. 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ojo, sabemos, ¿no? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Estos tesoros, hermanos, tenemos que llenar nuestra mente con ellos, entenderlos por la gracia de Dios y regocijarnos y hablarlo y comunicarlo a los hermanos en Cristo. Un poco más lento. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué?
no practica el pecado. O sea, el pecado no es como un gimnasio para esa persona. Pues aquel, qué bien que está con mayúscula aquel. ¿Quién es aquel? Que fue engendrado por Dios. ¿Quién fue engendrado por Dios? Cristo Jesús. Le guarda. Para no ser practicantes del pecado, los creyentes, hay alguien que nos guarda de eso. Es aquel que fue engendrado por Dios. Resultado, el maligno no nos toca. ¿Qué les parece, hermanos? La doctrina de Cristo es hermosa, hermosísima. Cuanto mayor es el santo, digamos así, es mayor también el sentido del pecado o la conciencia del pecado en su interior. Miren esta relación: mientras más santo es un cristiano, más purificado, el pecado para él es algo mucho más sensible. El pecado más pequeño, el pensamiento. Un pensamiento pecaminoso es una cosa inmediata. El espíritu inmediatamente lo lleva a confesar a Dios ese pecado. Mientras más maduros somos. Un cristiano que está andando, digamos, como un corintio de aquel tiempo, en la carne, probablemente puede estar pecando, no practicando, pero pecando y dejando de confesar un tiempo. ¿No? Pero el Señor no le va a dejar jamás practicar el pecado. Muy bien, entonces, en un cristiano que ha crecido más, mayor es su sensibilidad al pecado a causa de la luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos señala los pecados más, digamos, de menos consideración, podríamos decir, ¿no? Y así estamos creciendo entonces en santidad. Ahora veamos la segunda dificultad en relación con esta petición: y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Muy bien, hay gente que dice que esta oración nunca debería ser utilizada por el pueblo cristiano. ¿Qué oración? Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Nunca debería ser elevada por un cristiano. Porque hacerlo, este es el argumento de ellos, hacerlo es volver a la ley. Estas palabras se aplican, sostienen ellos, solo a aquellas personas a las que nuestro Señor estaba hablando realmente ese día, los oyentes del sermón. Y se aplicará de nuevo solo a aquellos que vivirán en la futura edad del reino. Están hablando de un futuro reino que va a haber, obviamente, pleno. Ahí sí va a funcionar. Estas son las únicas personas que orarán, dicen ellos: perdóname porque yo perdono a los demás. Ahora escuchen esta frase de ellos, del segundo grupo: perdóname porque yo perdono a los demás. ¿Estará bien eso? En líneas generales, ¿está bien? Perdóname, Señor, porque yo perdono. Hermanos, aquí hay otra luz que debemos apropiar. Ellos volverán a estar en terreno legal. No dice, continúan argumentando, por amor de Cristo, y los intérpretes. No se menciona, por ejemplo, la expiación en esta petición. Perdóname como yo perdono. No se menciona la expiación. Por tanto, no se aplica a los cristianos. Ahí termina su argumentación. ¿Qué respondemos a esto? Con la Escritura. La primera observación es que el texto no dice. Por favor, escuchemos lo que no dice. Es importante saber también lo que no dice. Perdónanos nuestras deudas porque nosotros perdonamos a nuestros deudores. No dice eso. Si dijera eso, ¿qué significaría? Que Dios nos debe perdonar. Porque yo he perdonado. Es como si yo le hubiera dado un ejemplo a Dios. Señor, yo perdono. ¿Cómo tú no vas a hacerlo? Ridículo. Absurdo. No dice, perdónanos sobre la base del hecho de que nosotros perdonamos a nuestros deudores. No dice eso. Yo he creído eso por harto tiempo, por no estudiar esta palabra. ¿Entienden? A ver, perdona nuestras deudas como nosotros
O sea, en base a que nosotros perdonamos, tú respondes perdonando. No es así. Así como nosotros, es no porque nosotros. Así como nosotros. Pero esto se va a ir aclarando, ¿no? Hermanos, les aseguro que aquí hay un escollo. Si no practicamos nuestra gramática todo el tiempo para entender la escritura, la gramática también es importante, ¿no? Entonces aquí, hermanos, puede haber dificultad, pero tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, que Él nos enseña. O veámoslo así, tomemos el argumento que dice que como el Padre Nuestro no dice por amor de Cristo, por ejemplo, y como no se menciona específicamente la expiación, no contiene ningún evangelio. Entonces dejen de andar pidiendo perdón a Dios por sus pecados. Herejía. Es una herejía, hermanos. Pero para ser coherentes, nos dirigimos a ese grupo y decimos: ustedes no deberían utilizar, no tienen derecho a utilizar la palabra del hijo pródigo. No usen la palabra del hijo pródigo. Les diríamos: ¿por qué? Nos preguntan. Porque en ella tampoco se dice nada de por amor de Cristo. En esa palabra no hay expiación explícita, pero obviamente está la expiación implícita. Quiere decir que no se la menciona. Simplemente la parábola del hijo pródigo, hermanos, nos habla de un padre amoroso a quien su hijo volvió muy sucio y recibió perdón y amor de su padre. Y su padre hizo una fiesta inclusive de recepción para él, ¿sí o no? ¡Qué lindo! Ok. Pero aquí, hermanos, no se menciona nada de expiación. Imagínense a Cristo explicando la expiación en una parábola. No, pues no tiene sentido. Hay otros lugares donde habló de la expiación. Pero tal es la actitud hacia la parábola y hacia esta petición de esta oración, en comparación con la verdad de Dios. Es ridícula y patética. O sea, mucho cuidado con los que objetan el pedir perdón a Dios o confesar nuestros pecados cada vez que pecamos. Ya. Así como la parábola del hijo pródigo se ocupa de enseñar una gran verdad central, nuestro Señor aquí se ocupa, en esta oración, de la necesidad del perdón de Dios y de asegurarnos del hecho de ese perdón. Ese es el gran resumen. Lo voy a decir otra vez. En esa petición segunda, lo que el Señor está procurando, Cristo, que entendamos es esto. Hermanos, que nosotros necesitamos, todos los cristianos, tener certeza absoluta de que nuestros pecados han sido remitidos o perdonados y lavados. ¿Qué más era? Sepultados y olvidados. Es necesario, hermanos. Tenemos que asegurarnos que hemos sido perdonados. Cuando un evangélico está caminando por la vida, comete un pecado y duda de que los pecados han sido perdonados y ha sido justificado, probablemente no haga confesión y se sienta frustrado. Entonces, al Señor no le importa el mecanismo, la forma del perdón aquí, como tampoco en la parábola del hijo pródigo. No, ahí no está usando un tecnicismo. Simplemente está diciendo que ustedes deben estar seguros que el Padre les ha perdonado. Entonces, perdonen al prójimo. Ese es el gran resumen de la enseñanza aquí. Ahora, tomemos esta idea de que alguna vez hubo un tiempo cuando los hombres eran perdonados sobre bases estrictamente legales, dice. O que habrá algún tiempo en el futuro cuando los hombres estarán sobre bases estrictamente legales ante Dios y serán perdonados así como perdón. Es como una deuda. Yo te perdono y me debes una. Nunca un cristiano dice: yo te perdono y me debes algo. O yo tengo libertad para pecar contra ti, para que estén a la par. No hay eso. Es solamente, hermanos, singularmente, de un lado, te perdono lo que me has confesado y se acabó, listo. No hay más historia de eso. No se repite, ni se hable más del asunto. Grave es esto, hermanos. Lo que significa es muy serio. Significa que tales personas en realidad nunca serán perdonadas. Porque ¿cómo podemos basar el perdón nuestro en asuntos legales
La ley ya nos ha condenado a todos. La ley, la justa, santa y gloriosa ley de Dios ya ha condenado a todo el mundo. El mundo entero ha sido ya declarado culpable delante de Dios. Por tanto, condenado. Y podemos estar seguros que nunca habrá nadie en ninguna supuesta era del reino en el futuro, venidera, ni en ninguna otra era, que pueda ser perdonado a alguien por parte de Dios, aparte de la muerte vicaria del Señor Jesucristo sobre la cruz. No existe ese perdón. Dios jamás perdonará a alguien que no sea en base a la muerte de su Hijo. No hay otra forma de perdonar. Muy bien, o sea que esa teoría es absurda de un reino venidero en que íbamos a simplemente perdonar y Dios nos va a tener que perdonar, algo así es. Muy bien, entonces necesitamos comparar escritura con escritura y salir de todas estas dudas. Ahora, incluso al final de su vida, el Señor dijo, de su vida ministerial, dijo, hay algunas cosas, discípulos míos, que yo no les puedo decir ahora, ¿se acuerdan? No las entenderían, no las podrían sobrellevar, pero vendría el Espíritu Santo que sí las comunicaría después. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar por esos que dicen que no hay que confesar nuestros pecados a Dios. Lo que tenemos aquí es lo que encontramos tan claramente enseñado en la parábola del mayordomo, que no quiso perdonar a su subordinado, aunque él había sido perdonado por su amo. Entonces leamos por favor un ratito esto, Mateo 18. Mateo 18, 21 al 35 voy a leer ya. Mateo 18, 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Eso qué quiere decir, se acuerdan? Que no hay límite, simplemente no hay límite, ¿no? Si te ha ofendido 10 veces 10, si 1000, 1000, listo. O aquí serían 70 por 7, ¿cuánto es? No es malo en geografía, ¿cuánto? 490. Imagínense, sin límite. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Por favor, sigan la imagen de este relato. Aunque ya sepamos, hay que seguir la imagen. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esa es una suma extraordinariamente grande, ¿no? En mi otra Biblia tenía el cálculo en dólares más o menos. Millones, una millonada para un pobre. Esa era la deuda. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. ¿Qué tal? Creo que esa deuda es un jornal, algo así. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esta deuda sí se podía pagar, pero la de él, no, ¿cómo iba a pagar? 10,000 talentos. ¿Y a qué más tenemos? ¿Qué versículo nos toca? 30. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué les parece, hermanos? Lo grave de no perdonar a nuestros semejantes. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho
Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. ¿Hasta qué? Hasta que pagase todo lo que le debía. Pregunta, hermanos, aquí: ¿hasta cuándo? Hasta que le pagase todo lo que le debía. ¿Hasta cuándo? O sea, en manos de verdugos, ¿hasta cuándo? Infinitamente. Eso equivale, hermanos, al castigo, al justo castigo, hasta la condenación eterna de que habla la Escritura. 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta es la parte grave de la enseñanza, hermanos. Así hará con cada uno de ustedes que no perdonan, hará el Señor. ¿Y con quiénes hará eso el Señor? Con los que no perdonan. ¿Pero qué quiere decir? ¿Quiénes son? Los que no han sido perdonados por el Señor. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto, hermanos, significa que la prueba de que tú y yo somos perdonados, la prueba de que tú y yo somos perdonados, es que perdonamos a los otros. Esa es la prueba. Si un evangélico se niega a perdonar, está diciendo en realidad que no ha sido regenerado, no tiene el Espíritu Santo. Si pensamos que nuestros pecados han sido perdonados por Dios y nos negamos a perdonar a otra persona, estamos cometiendo la peor vileza. En realidad, hermanos, nunca hemos sido perdonados. El hombre que sabe que ha sido perdonado, solo en y a través de la preciosa sangre de Cristo, es un hombre que debe perdonar a los demás y va a hacerlo. Va a hacerlo. Si realmente conocemos a Cristo como nuestro Salvador, nuestros corazones están quebrados, hermanos, por lo que Él ha hecho. Hoy cantamos de él. ¿Cómo has hecho esto? Alto y sublime, ha hecho esto con un miserable pecador. No, y había un estribillo. No comprendo. ¿Cómo has hecho esto? Así es el corazón de un cristiano, o sea, de un perdonado por Dios. Y no puede negarse a perdonar. El que se niega a perdonar, hermanos, escuchen, el que se niega a perdonar a alguien, te sugiero que nunca ha sido perdonado por Dios. Y si alguien no ha sido perdonado por Dios, se dirige a condenación. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Miren este resumen, hermanos. Por tanto, tenemos la gracia de orar a Dios y decirle lo siguiente. ¿Quiénes? Los creyentes. Perdóname, Dios mío, por este pecado concreto, como yo perdono a los demás por lo que tú has hecho por mí. Ahí está la llavecita. Por lo que tú has hecho por mí. Todo lo que pido es que me perdones de la misma manera, no en el mismo grado, porque todo lo que hago es imperfecto. De la misma manera, por así decirlo, como tú me has perdonado, yo perdono a los demás. Perdóname como yo los perdono a ellos, por lo que la cruz del Señor Jesucristo ha hecho en mi corazón. Ahí está en letras verdes para estudiarlo otra vez. Pero es muy, muy lindo esto, ¿no? Es una enseñanza muy, muy profunda. En esta oración tan linda, tan sencillita, tan breve, tan concreta del Señor Jesucristo en el monte, en el sermón del monte. Esta oración a Dios está llena de expiación, está llena de la gracia de Dios. No puede haber perdón sin expiación. ¿Se acuerdan del proverbio que dice: el que justifica al impío, para Dios es abominación? Imagínense, un juez está ahí
viene el asesino, aquí vienen los familiares del asesinado, el asesino le pone unos billetes y dice: ya, te declaro justificado, puedes ir a tu casa. Eso es abominación. Entonces, ¿cómo Dios puede hacer abominación de perdonar a un impío como nosotros? ¿Cómo puede Dios hacer semejante cosa, olvidar nuestros pecados y nunca más considerarlos si no es por la expiación? ¿Entienden? Por la expiación. La única razón es la expiación. Ha puesto nuestros pecados sobre un inocente y Él ha sufrido la paga de nuestros pecados, o sea, la muerte. Cristo, el Hijo de Dios. Una vez terminada la oración, vuelve y dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, hasta el final, ¿no?, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. O sea, la cosa, hermanos, es absoluta e inevitable. El tema del perdón es muy serio. Nosotros debemos estar seguros que hemos sido perdonados por Dios. Ahí descansamos para siempre, desde ahora, en este cuerpo pecaminoso. Sabemos que somos justificados. Pero hay de nosotros si nos atrevemos a no perdonar a algún prójimo, alguna ofensa. Cuidado, hermanos, con eso. Con que se nos apodere un sentido de ira. ¿Por qué me ha hecho esto? Cuidado. No es nada en comparación al perdón que hemos recibido. El verdadero perdón quebranta al hombre. El perdón que Dios ha efectuado con nosotros nos quebranta. Y ese hombre perdona. De modo que cuando ofrecemos esta oración por el perdón, nos ponemos a prueba de esta manera. Recta final. Nuestra oración no es genuina ni verdadera, no sirve de nada, a menos que encontremos que hay perdón en nuestro corazón. ¿Okay? Imagínate que oremos el Padre Nuestro, que hay que hacerlo, ¿no? ¿Qué sentido tendría, hermanos, si no tenemos certeza de que hay perdón en nuestro corazón? Yo tengo que andar conscientemente todos los días de que soy un perdonado. Punto. Él ha pagado un precio, ¿no? ¿Cómo insultarlo con conciencia de pecado? No, hermanos. No tenemos pecado. El cristiano ya no tiene pecado que Dios le impute. No tiene. Él los ha pagado todos en esa cruz. Y los ha limpiado y perdonado con su sangre. Muy bien. Mateo 6:13. Dice: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Esta es la última petición. Esto es más breve. Miren lo que dice, hermanos: no nos dejes caer. No es no nos metas, aquí puesto entre paréntesis. No es muy sencillo esto de entender, pero veamos. Es la última petición y significa lo siguiente: estamos pidiendo que nunca seamos llevados a una situación, escuchen, nunca seamos llevados a una situación en la que podemos ser tentados por Satanás. Señor, líbranos del maligno, de Satanás. No significa que estemos dictando a Dios lo que debe hacer y lo que no debe hacer, no. En humildad estamos diciendo: Señor, no nos metas en tentación. Que no sea una prueba tal, Señor, que nosotros estemos debilitados y caigamos y te ofendamos. Ese es el sentido. ¿Ya? Jamás es dictarle algo al Señor, ¿no? Hay algunas oraciones que como que le dictan, ¿no? Haz esto, haz aquello. No, es mucho temor de Dios en eso. Él sabe que necesitamos mucho entrenamiento en nuestra preparación para la gloria, ¿sí o no? Entonces nos va a poner en pruebas. Pero decimos: Señor, que no sea una tentación en la cual yo te ofenda. Guárdanos de esto. Pero aunque esto no significa que debamos dictarle a Dios, sí significa que podemos pedirle que, si está de acuerdo con su santa voluntad, no nos lleve a posiciones en las que podamos ser tentados tan fácilmente y en las que estemos expuestos a caer. Ya. Yo estaba revisando anoche unos dichos hermosos. Uno de los hermanos dice: hay lugares que Dios no ha abierto la puerta en la Escritura, están ahí y no entendemos unas cosas. Ahora mismo estamos luchando con el grupo del viernes sobre una doctrina. Lo estamos estudiando así. Hemos vuelto a repetir una lección pidiendo a Dios que nos alumbre, ¿no? No es sencillo el asunto. Hay que dedicarse, hermanos, a la Escritura.
Entonces, Señor, presérvanos de esto. Eso es. No nos metas en tentación, presérvanos de lugares peligrosos que nos conduzcan a un camino de pecado. Entonces, esto se refiere al Señor cuando dijo al final a sus discípulos en Mateo 26:41. Mateo 26:41 les dijo: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. O sea, va de acuerdo con esto. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hay situaciones que serán peligrosas, hermanos, para nosotros. Oremos, Señor, que no entre yo en esta situación. Para estar, Señor, como tú has dicho, velando, en guardia, para no caer en tentación. ¿Ya? Y junto a esto está este otro aspecto de la petición que haremos para ser librados del mal. Ahora, aquí la discusión es: ¿es mal o maligno? El hermano Lloyd Jones dice: es malo. Si fuera la palabra maligno, que es de la persona de Satanás, se limitaría a que nos libre solamente de Satanás. Pero acaso no hay otros peligros aparte de él. Hay dos grandes peligros: la carne y el mundo. Entonces, malo implica Satanás, el maligno, nuestra carne mala y el sistema de este mundo malo. Líbranos del mal, incluye todo. ¿De acuerdo? Muy bien, hermanos. Entonces, es una grande y amplia petición. Pidámosle constantemente que nos guarde del mal. ¿Ya? Además, si caemos en pecado, algo se interrumpe por un momento, que es la comunión con Él. Y nadie quiere eso. Imagínense estar fuera de la comunión con Dios. Esa es una cosa muy horrible. Que siempre estemos en comunión con Él. Y cuando pecamos, vamos a Dios y tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. El justo. Amén. Hermanos, y termina con una frase muy linda que dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Es una especie de doxología, un saludo final. No, tuyo es el reino y el poder y la gloria. O sea, comienza con alabanza: Padre nuestro que estás en los cielos, y termina el mismo Señor con alabanza, que le digamos que a nuestro Padre: tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tú eres el Todopoderoso. Así decirle con el corazón, hermanos, es un deleite así que no se puede medir, ¿no? con cosas naturales. Tenemos el pan asegurado, hermanos, en aquel que puede guardarnos de todo mal, del infierno, de Satanás, de nosotros mismos, del mundo. Todo es el reino y el poder es de Dios, y todo es del Señor. Él es la autoridad del universo. Y en lo que a nosotros respecta, hermanos, que la gloria de Dios sea por siempre y para siempre. Es nuestro cántico, nuestra alabanza. Amén. ¿Qué les ha parecido? Hay que leer el documento, son 8 horitas, y estudiar y reunirnos el jueves. Estamos aquí a las 7 de la noche. Que la gracia sea con cada uno de ustedes. Amén. Gracias.